día para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Más o menos. Bien bendecidos. Viste que en la iglesia le vamos agregando cosas al saludo, pero me gusta. Bueno, qué placer estar aquí en esta mañana con ustedes y poder compartir una palabra que tengo en mi corazón. Mi nombre es Lucas Barisco. Soy entrerriano. ¿Hay algún entrerriano acá? Porque todo lo bueno viene de Entre Ríos. Qué raro que no. ¿Allá? Allá, muy bien. Los buenos y los ciegos, porque no la veía. Pero mi nombre es Lucas Barisco. Estoy pastoreando aquí en la ciudad de Rosario. A los 17 años me vine a estudiar desde la ciudad de Paraná. Soy tercera generación pastoral, mis abuelos misioneros, pastores, mis padres, mis tíos, toda mi familia involucrada en el servicio. A los 17 años me vine a estudiar medicina a la ciudad de Rosario. Aquí en Rosario, desde el primer día que llegué, me congregué en la misma iglesia, la iglesia del pastor Urso, la Asamblea Cristiana de Rosario. Sin querer y sin saber me enamoré de la hija del pastor. Un problemón eso. Así que sin saber, en un campamento como este, así que chicos, ténganle miedo a los campamentos o ténganle gana a los campamentos. En un campamento como el que los chicos están disfrutando, ahí conocí a María Fernanda, quien es mi esposa hoy, mi primera novia y mi única esposa hasta que Cristo venga a buscarnos, ¿no es cierto? Así que Fer y Dios me regalaron el placer de ser padre. Somos padres de dos criaturas hermosas, Martina de 10 años, una rubia hermosa de ojos claros. Usted va a decir, está raro el asunto con usted ahí, pero es mía, es mi hija, tiene mi apellido, es igual a mí en el carácter, ¿no? Y Tommy, de 5 años, que es todo lo contrario a Martina. Tommy estoy viendo si no es talibán, estoy orando ahí, le estoy tratando de sacar la ficha, pero... y juntos servimos al Señor hace más de 10 años, creo que va para 14 años, que somos pastores en la iglesia, en la Asamblea Cristiana de Rosario. Mi pastor, mi suegro también, el pastor José Luis Burso, le manda saludos. Héctor le manda saludos, también el pastor, a toda la congregación. Y bueno, servimos al Señor, hacemos esto. Entendemos de que no hay otro camino para aquel que fue llamado con un propósito. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos un plan, un propósito en las manos del Señor. Y me encantaría en esta noche poder traerte en esta mañana, perdón, yo estoy trasnochado. Ayer prediqué en la iglesia, tempranito ya fui a la iglesia, vengo de una reunión, llegué tarde por la reunión en la iglesia pero en esta mañana quiero traerte una palabra al corazón que hace tiempo el Señor ha puesto en mi mente y en mi espíritu. Tiene que ver con decisiones. Creo que todo en la vida está ligado a las decisiones. Si hay algo profético en nuestra mano, es la capacidad de tomar decisiones. No hay nada más profético que las decisiones. En las decisiones está la capacidad de abrir puertas de oro o de cerrarlas. En las decisiones está la capacidad de poder abrir caminos o de postergarse en la vida. Las decisiones son importantes. Creo que todos nosotros, nuestra vida se rige por decisiones. Y de hecho, somos la consecuencia de algunas decisiones que hemos tomado en la vida. Yo tuve que tomar la decisión de ponerme de novio con la hija del pastor. Y acá estamos. Pero tuve la decisión a los 17 años de venirme y estudiar medicina, como así también tuve la decisión, pero todos los días tenemos que disponer a decidir. Y el desafío que tenemos en este tiempo como iglesia es saber decidir y decidir conforme al plan de Dios, al propósito de Dios. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo es esto? Porque todos tenemos esa gracia de Dios para
para poder decidir bien en la vida y que delante de esa decisión podamos ver la gloria de Dios. No se olvide que fuimos llamados a caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe. Y para que eso suceda, decidir es parte importante. Y todo me he dado cuenta que todos justificamos nuestras decisiones en algo. Todos tenemos justificación para nuestras decisiones. Por ejemplo, no sé, ¿por qué no robamos? Y porque basamos nuestra justificación o justificamos nuestra decisión en nuestra fe. La fe dice que no podemos robar, que está mal, y no robamos. Nuestros valores son importantes a la hora de decidir. No te quiero aburrir con esto, pero sí quiero llevarte a que podamos entender algunos procesos que en la iglesia se viven a diario, cotidiano y hasta por temporadas. Porque vengo de una iglesia, hoy nos toca pastorear una iglesia que este año estamos cumpliendo 60 años desde que se fundó. La fundó el pastor Carmelo Urso con el pastor Grasso, la potenció mi suegro y espero no ser yo el que la funda, ¿no? O sea, ellos la fundaron, yo la fundí, no quisiera, sería un garrón, pero he visto desde que tengo uso de razón hasta hoy, he visto que todos en la iglesia suceden cosas y se toman decisiones justificadas en distintas situaciones o en distintos pensamientos. Y en la Biblia encuentro un pasaje que sanó mi corazón. Debo reconocer, ¿por qué te hablo de esto? Porque mi iglesia, la cual hoy pastoreamos, es la iglesia más dividida del planeta Tierra. He visto tantas personas entrar como tantas personas salir. He visto tantos ministerios desarrollarse y al poco tiempo explotar y salir. Nuestra iglesia en 60 años ha fundado muchísimas otras iglesias, las cuales hoy no pertenecen a nuestro ministerio. Y en algún momento mi corazón se dolió. Y vos vas a decir, pastor, hay necesidad de hablar de esto en el cierre de un campamento. Te quiero dejar tranquilo que para mí que sí. ¿Por qué? Porque entramos en esta situación de que si no entendemos algunos porqué de la iglesia, las generaciones nunca logran caminar juntas. Y lo que necesitamos en este tiempo como iglesia es poder hacer un arco generacional. Soñamos con ver las generaciones sirviendo a Dios como una sola iglesia. Soñamos ver a los más adultos, los más viejitos de la iglesia, que sembraron la iglesia, que edificaron la iglesia, que levantaron estas paredes. Soñamos verlos a ellos recibiendo la honra y trabajando, sirviendo con los más pequeñitos, con los adolescentes. Los que cuando te saludan en la iglesia te dicen, ¿qué haces, rey? Y vas a decir, ¿de dónde salió este? Nosotros en nuestra congregación en este tiempo estamos viviendo algo que lo hemos soñado durante muchos años, que es este puente generacional. Ver a los mayores con los más chiquitos. Ver adolescentes con jóvenes, jóvenes con adultos, todos sirviendo con una sinergia tal de que la iglesia empieza a potenciarse y nos hemos dispuesto hace varios años atrás a no perder a ninguna de las generaciones. Por el contrario, apuntamos todos los cañones a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Le damos participación de golpe y porrazo. En la iglesia se tuvo que modernizar en un montón de cosas y está el Señor ahí. Yo creo que sí. Pero para poder hacerlo hemos tenido que ir quebrando algunas situaciones o entendiendo algunas decisiones. Si usted me da unos minutos, me encantaría que podamos verlo como el Señor me lo mostró a mí y sanó mi corazón respecto a esto y lo vimos y crecimos. Y ahí en Hechos capítulo 15 hay un pasaje, capítulo 15 verso 36, encontramos uno de los procesos más difíciles de atravesar para cualquier hombre de Dios, que es el tener que sufrir una separación, un quiebre, una división. Dice la palabra de Dios que después de algunos días, y encontramos aquí a Pablo y a Bernabé, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están ellos. Y Bernabé quería que llevasen con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Usted, cuando lo lee este pasaje así, dice, bueno, es cuando Pablo y Bernabé se separaron. La iglesia siguió. Sí, la iglesia sigue. Pero cuando empezamos a analizarlo, a mí me encanta hacerme de la escena bíblica y para poder tratar de comprender. La teología se trata de eso, de echar luz y sacar perlas de las escrituras para edificar la iglesia, para edificar el alma. Y aquí te repaso un poco lo que estaba sucediendo. Pablo y Silas eran como una especie de Messi y Neymar, ¿viste? Eran el equipo más exitoso del momento. Estamos aquí delante del equipo ministerial con más éxito. Ellos habían salido en un primer viaje misionero, habían visitado aproximadamente más de 9 localidades y habían predicado el evangelio con señales, con prodigios, con cosas poderosísimas. Habían vuelto de ese viaje misionero. Todos en la iglesia los aplaudían y decían, qué groso el viaje que se mandaron estos dos. Pablo y Silas, totalmente distintos en su manera de pensar, en su manera de transmitir incluso el evangelio. Sus caracteres eran distintos. Y ahora, frente al desafío de salir a un nuevo viaje misionero, ellos se juntan, vamos a tu casa, Silas, sí, bueno, vamos a tu casa, tomamos unos mates, no sé si había mate en esa época, pero se juntan a planificar sobre la mesa, ponen los lugares donde podían ir a predicar y empiezan a discutir respecto a un tercero en esta escena que era el sobrino de Bernabé. Pablo y Bernabé se ponen a discutir. Estos eran el equipo más grosso, pero ahora se encuentran en una discusión. Aleluya, suelta esos dedos, Señor, en el nombre de Jesús. Pablo y Bernabé se ponen a discutir, ya no por los lugares que van a ir a visitar, sino por Juan Marcos. Y ellos toman la decisión, fue grande la discusión, porque toman la decisión de separar un equipo que hasta ahí había sido sumamente exitoso. Entonces, me pongo yo a pensar en qué justificaban cada uno de ellos la decisión para poder dividir ese equipo, porque la iglesia va a continuar, pero ¿qué hay de la oportunidad, no? Entonces, Pablo justifica su decisión en que Juan Marcos los había abandonado. Y está bien. Pablo le decía una y otra vez a Bernabé, mirá, no lo podemos llevar al chico. Juan Marcos no está preparado para ir a este viaje. Vos te olvidás, Bernabé, de que Juan Marcos nos abandonó cuando más los necesitábamos. En la segunda localidad, en la segunda ciudad en la cual ellos pisan con el evangelio, Juan Marcos se ve que le agarró ganas de volver a ver a su mamá, extrañaba a su mamá. Y tomó el primer buque, se tomó el buque y se fue a Jerusalén. Y ahora Pablo decía, mirá, yo ya me quemé con leche, yo veo la vaca y lloro, Y me encuentro con que muchos de nosotros dentro de la iglesia tenemos lo mismo que Pablo. ¿Está mal? No. Yo te voy a hablar de estas personalidades dentro de la iglesia porque son pilares que en la iglesia necesitamos volver a levantar. Creo que necesitamos tener a los Pablos dentro de la iglesia. Los Pablos son aquellas personas bañadas de sabiduría que la experiencia lo ha marcado a fuego.
aquellos que han formado su carácter mientras servían. Pablo tenía un conjunto de virtudes. Pablo era un tipo que, si bien hablaba bajito, dicen algunos, si bien hasta algunos mensajes cuando predicaba se hacían como muy extensos porque era como que hablaba muy despacito, pero era un tipo de carácter. Y este hombre, lo que le decía a Bernabé, su compañero, es: este chico no está preparado. No te olvides que él nos dejó en banda. No te olvides que él todavía no dan la talla para este viaje. Vamos a cuidarlo. A mí lo que me interesa es llevar gente que realmente sea comprometida, que no nos falte. Miren, mis hermanos, en la iglesia necesitamos a los Pablos que nos pongan en vereda todo el tiempo. Que nos digan: che, muchachos, así no podés seguir. Como pastores necesitamos a los Pablos para que nos estén todo el tiempo diciendo: pastor, me parece que lo que está predicando no está en la doctrina. Medio que está mordiendo banquina. Yo tengo algunos Pablos allá que los quiero jubilar, pero el Señor me los mandó. Y son una bendición del cielo. Los necesitamos porque son los que todo el tiempo están diciendo: pastor, no están criticando, están queriendo salvaguardar el avance de la obra, porque era lo que a Pablo le movía el corazón. No te quiero aburrir con esto, pero sí quiero que entendamos de que dentro de la misma iglesia hay conviviendo personas con el corazón de Pablo, con esa unción como la de Pablo, capaz de levantar a los muertos, resucitar a un Eutico cuando se cae de una ventana y volver a predicar hasta las 6 de la mañana. Que no se cansan de hacer la obra, pero que en la medida que hacen la obra les molesta muchísimo la falta de compromiso de los otros. Porque si hay algo que necesitamos en la iglesia de hoy, en este siglo y frente a los abates que hoy estamos sufriendo como iglesia, es cada día personas más comprometidas sirviendo al Señor. Alguien tiene que decir amén a eso. Decirle al que está a tu lado: che, ya está, te está hablando a vos. Comprometete. Si es tu esposo, pellizcale la panza. Decirle: comprometete, cacho. Pablo lo que estaba diciendo es: la obra no la podemos hacer con flojos. La obra la tenemos que hacer con gente comprometida, con gente que no nos abandone. Pero escuche, porque yo también entiendo aquí que muchos justifican su decisión en la experiencia pasada. Y dentro de la iglesia me encuentro con muchísimas personas que no se dan la oportunidad a cambio. Aquellos que, justamente como dice el dicho popular, ven la vaca y lloran. ¿Cómo era el dicho? El que se quema con leche ve la vaca y la hace a la estaca. Aleluya, gloria a Dios. Qué linda esa. Pero hay personas que no logran desprenderse del pasado. Y ahí también tenemos que tratar el corazón. Tendríamos que cerrar la iglesia si no creyéramos que el Señor puede restaurar todas las cosas. Que el Señor redime nuestro pasado y nuestras fallas y nuestros dolores y nuestros pecados. El Señor los perdona. Yo creo en esa restauración. Lo hemos visto tantas veces en la iglesia con cientos de familias que han venido destruidas a la iglesia, pero el Señor los ha abrazado, le ha dado una nueva identidad y hoy juntos sirven al Señor. La verdad del Evangelio es que el Señor tiene ese poder de restaurar todo a su paso. Y Pablo estaba aquí, lo que estaba demandando Pablo estaba basado en esa experiencia que era mala ahí porque Juan Marcos estaba flojo de papeles. Juan Marcos venía livianito de papeles. Juan Marcos los dejó en el momento donde ellos más los necesitaban. Y yo me imagino esa charla, mate de por medio, mate hebreo, ¿no? Mate de por medio, diciendo: vos te olvidás, Bernabé, que tu sobrino nos dejó. Vos te estás olvidando que cuando él nos dejó, a nosotros nos apedrearon y nos tuvieron que sacar casi muertos de la ciudad. En Panfilia el tipo se pegó la vuelta.
no podemos contar con él. Y Pablo tenía otra justificación más, que era basada en su carácter. Porque mis hermanos, si necesitamos gente de carácter para poder decidir bien. Porque para poder decidir bien, jóvenes, en la vida necesitas carácter. Y carácter no es temperamento. Porque hay muchos que le entregan las decisiones de su vida no al carácter, sino al temperamento. Quiero aquí hacer mención a esto, porque el carácter no es golpear la mesa, no es pegar el grito. Nosotros en lo social pensamos, venimos culturalmente formados como que, ¡hey, qué carácter que tiene! Teníamos una hermana, la hermana Tana, esa sí que tenía. Anda a decirle que no a la Tana. Cobrabas vos, el pastor, el apóstol, los ángeles, los arcángeles. Lo bajaba Dios. Pero carácter no es lo mismo que temperamento. Temperamento, eso de golpear la mesa, gritar, querer imponerse. Dentro de casa se hace lo que yo digo, ¿me escuchaste? Eso no es carácter. Eso es temperamento. Y en la iglesia muchas veces hay personas que tienen temperamento y no tienen carácter. El carácter es justamente la capacidad de poder dominar el temperamento. Carácter es lo que el Señor nos enseñó. Jesús puso la vara del carácter demasiado alto. Hay que tener carácter para que cuando uno te golpee en una mejilla, pongas la otra. Hay que tener carácter para perdonar al que te falló en el mismo día 70 veces 7. De eso se trata el carácter. De decir, este desgraciado me falló. Lo voy a perdonar. ¿Lo he hecho? No, lo voy a perdonar. Carácter es poder frenar aquello que puede quebrar tus mejores decisiones. Necesitamos en este tiempo los Pablos. En la iglesia necesitamos una generación jóvenes que tengan el carácter como el de Pablo. Pablo tenía carácter, al tipo no se le salió ni una lágrima cuando veía a Esteban siendo apedreado. No se olviden que Pablo era perseguidor. Antes de ser Pablo era Saulo, el perseguidor de la iglesia. La gente le tenía terror y él no lloraba por ver cómo se los llevaban a los cristianos, mujeres, niños, se los llevaban presos por causa del evangelio. Pero cuando se encontró con Cristo, todo eso fue moldeado y su corazón, la única expresión que tuvo es: yo quiero ver que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Necesitamos a los Pablos dentro de la iglesia. Pero por favor, si hemos de decidir, decidamos conforme al propósito de Dios. El segundo personaje que estamos viendo aquí se llama Bernabé. Bernabé no era una mujer como algunos adolescentes piensan. ¿Quién era Bernabé? La esposa de Pablo. Tu abuela. Bernabé era un hombre, era maravilloso, un hombre maravilloso de Dios. Un maravilloso hombre de Dios sería. Bernabé él justificaba la decisión de otra manera. La postura de Bernabé era distinta. La postura de Bernabé era: Juan Marcos se merece otra oportunidad. Pablo le decía, él nos falló, pero Bernabé decía, yo quiero llevarlo porque él se merece otra oportunidad. Ellos habían predicado juntos, se conocían, dormían juntos durante varios años. De hecho, Bernabé se encargó de rescatar a Pablo y llevarlo y darle la identidad de Pablo y ponerlo a predicar el evangelio. De hecho, Bernabé se encargó de restaurar a Saulo para que termine siendo Pablo. Y ahora Bernabé estaba diciendo, me parece, Pablo, que Juan Marcos, flojo de papeles y todo, se merece otra oportunidad. Amo la gente dentro de la iglesia que se parece a Bernabé. Es más, creo que dentro de la iglesia necesitamos hoy más que nunca muchos más Bernabé. Porque serán más las personas que entren por esta puerta flojos de papeles que los que vengan con su vida totalmente realizada. Y Bernabé tenía esa capacidad, mis hermanos, de levantar al caído,
De hecho, todos necesitamos en la iglesia esos Bernabé que te dan una mano y te dice, tropezaste, no importa, tranquilo. Dios todavía sigue soñando con vos. Volviste a caer, bueno, tranquilo. No te olvides que tu vida tiene un propósito y te levantas. Yo soy producto de un Bernabé. Porque si yo te contara la cantidad de fallas que he tenido y la cantidad de metidas de pata, a mí me decían mate lavado. Puro palo. Cada vez que agarraba el micrófono, cobraba media iglesia. Los hermanos salían. Y me agarró un Bernabé y me dijo, no importa, metiste la pata hoy. Todos necesitamos un motivador en nuestro equipo, ¿verdad? Todos necesitamos a alguien que nos diga, vamos, que todavía Dios sigue soñando con vos, todavía hay propósito. Porque indefectiblemente de todo lo que nosotros vivamos en la iglesia, vamos a ser tentados muchas veces. Pero bendito es Dios que pone los Bernabé que siguen creyendo en la otra oportunidad que Dios puede volver a darnos. ¿A dónde quiero llegar con esto? A Pablo le encantaba, o su corazón estaba metido en el avance de la obra. Él quería llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra, mientras que a Bernabé le estaba interesando el propósito de Juan Marcos. A Pablo le interesaban las multitudes, mientras que a Bernabé le interesaba el pobre joven que estaba tropezando en sus problemas. Y esos dos personajes, esas dos maneras, esos dos corazones, esas dos unciones, esos dos caracteres tenemos en la iglesia. Tenemos a los Pablo que están pensando cómo más vamos a agrandar la iglesia, qué tipo de campaña vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar. Vamos, que necesitamos una iglesia de influencia. Pero también tenemos a los que van por atrás diciendo, vamos, que tenemos que hacer la obra. Se nos cayó un soldado, me ocupo del soldado caído. Lo levanto y le digo, Dios todavía sueña con vos. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos a los Pablo, pero también necesitamos a los Bernabé. Y yo lo veo tan claro en esta generación. Hay Bernabé de sobra. Es más, el nombre, él en realidad se llamaba José. Pero su tarea de restauración en la iglesia había sido tan poderosa que los hermanos de la iglesia le pusieron Bernabé de nombre. Había sido tanto su testimonio, a él le encantaba restaurar personas. Y hay un llamado sobre esta congregación que es restaurar personas. Y en la medida que restauremos a los Juan Marcos, la sociedad va a estar cambiando. Necesitamos a los Pablo. Obviamente los Pablos se están ocupando de otras tareas y nos van a poner en órbita para que los Bernabé no vuelen. Pero necesitamos a los Bernabé que se arremanguen, que abracen al que tiene olor feo, que le laven los pies al que vino embarrado, que se encarguen de aconsejar al que vino con su familia destruida y que pongan identidad nueva en el corazón del que vino quebrado. Alguien tiene que decir amén a eso. Dele un aplauso al Señor. Creo en las dos oportunidades, en las terceras oportunidades, en las cuartas oportunidades. Ahora te digo una cosa, ponete las pilas. Porque hay gente que hasta lo cansan a los Bernabé. Hasta los Bernabés pierden la paciencia. Tengo uno de nuestros líderes en la iglesia que es Bernabé en persona. Es de eso que viene y dice, pastor, ay, es tan bueno él. Y yo tengo la gana de sacar la espada, ¿viste? Decir, ¿quién? No, pastor, otra vez se fue de la casa. ¿En serio? Sí, pero Dios tiene un plan enorme con él. Necesitamos a los Bernabé. Porque en estos tiempos van a venir muchas personas totalmente rotas. Hace 20 y pico, 30 años atrás, mi abuelo me decía,
nosotros para pastorear el problema más grave que tenemos es que algún hermano, la mujer le tiró un zapato y vienen a pedir consejo. Pero ustedes prepárense, porque cuando ustedes les toque pastorear, nos vamos a encontrar con una sociedad totalmente rota. Y él me hablaba de cosas que después se empezaron a cumplir. Dentro de la misma iglesia van a haber matrimonios rotos. Van a haber hijos que son primos, que nosotros empezamos a evangelizar en muchas de las villas de Rosario. Y en un momento, hace algunos años atrás, empezaron a venir niños. Los domingos a la mañana tenemos la chiquihora, ¿no? Que es la escuela dominical. Y los profes de la chiquihora se metían en la villa, traían a los niños y veíamos que varios de estos niños venían como trasnochados. Ellos venían, se iban felices, pero venían trasnochados toda la noche entre que la policía iba a buscar a un tío, un primo a la casa porque vendían droga. Y ellos nos decían, en mi casa se venden droga. Entonces nosotros a la noche no podemos dormir, tenemos que cuidarnos porque los malos son la policía. Y así venían al Señor. Pero ahí no termina la historia. Esto estoy hablando hace 10 años atrás. Venían dos que eran primos, pero que también eran hermanos. Que sus padres estaban en la cárcel, algunos muertos y toda una cosa que social, con una distorsión familiar que yo no podía entenderlo. En esa época entró una criatura, 11 años, y se pegó a la puerta de uno de los salones que la habían barnizado el día anterior. Con 11 años él viviendo un proceso de abstinencia, aspirando el olor de la puerta. Y yo me acuerdo que no lo podíamos parar, lo abrazamos. Y este nene solamente se calmaba cuando alguno de los profes le decían, tené paz, Dios está acá, nadie te va a venir a pegar. Ese niño nació con un propósito. Y los Bernabés se encargan de hacer la obra, de estar al lado y de restaurar eso. Evidentemente la obra de Bernabé sobre Juan Marcos fue importantísima. Porque el tercero en discordia justamente es Juan Marcos. Y Juan Marcos era un joven como muchos de los que están acá, de esos jóvenes que son como sorpresivos. Uno no sabe para dónde va a disparar. Juan Marcos era un joven de decisiones prematuras, apresuradas. Era de esas personas impredecibles que hoy estaban, pero mañana no sabía si iba a estar. Juan Marcos, yo me considero un Juan Marcos. Me represento un montón porque era de esos jóvenes que querían, pero que el carácter les jugaba una mala pasada y escogían mal. Era de esos muchachos que querían entrar en la talla de los siervos de Dios, pero que sus decisiones los dejaban de lado. A ver, Juan Marcos, muchachos, era el hijo de María, no la Virgen María. María, la ricachona de Jerusalén. María era la magnate de Jerusalén. Ella era dueña del aposento alto. ¿Se acuerdan del aposento alto? Hechos 2, donde cae el fuego del Espíritu Santo, el Pentecostés. Hay que tener plata para tener un quincho para 120 personas, ¿no es cierto? Sí. Y María estaba ahí. Y Juan Marcos había visto todo el avance de la obra. Sin duda Juan Marcos había estado en el Pentecostés de Hechos 2. Juan Marcos fue testigo presencial de todo lo que el Espíritu Santo hizo ahí. Juan Marcos vio a Pedro predicar en esa noche y que más de 4.000 personas aceptaran al Señor. Juan Marcos, sin duda, estoy seguro que estaba mientras estaban bautizando a los nuevos convertidos.
Juan Marcos vio que la iglesia en pocos días de ser solo 120 pasó a ser más de 10.000. Juan Marcos también era un chico bañado de errores. Juan Marcos, dicen los comentaristas, que Juan Marcos fue el joven rico que en Marcos 10 le dijo a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cumplir con los mandamientos. Eso lo hago desde pequeño, Señor. Y Jesús lo miró y tuvo amor por él, dice, y le dijo: andá y vendé todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y Juan Marcos, frente a eso, dijo: no, Señor, yo no estoy preparado para eso. Dio media vuelta y se fue. Juan Marcos era ese joven rico que no solo negó a Pablo y a Bernabé, sino que negó a Jesús. Imagínate el corazón de ese joven escuchando ahora esa discusión de su tío y de su mentor Pablo, diciendo: están hablando de mí estos. Yo no doy en la talla. Nunca voy a poder predicar como predica Pablo. Nunca voy a poder hacer lo que Bernabé hace. Pero Juan Marcos tenía su carácter. A Juan Marcos le importaba. De hecho, su nombre era Juan, pero le habían puesto de sobrenombre Marcos. Su nombre era Juan y le pusieron de sobrenombre Marcos, que significa martillo, el que golpea. Juan Marcos era tan revolucionario y tenía, no sé, vivía conectado a 220. Al tipo lo único que le importaba era la acción. Por eso es que el flaco, estoy seguro que se pega la vuelta y se vuelve a Jerusalén. Un poco porque extrañaba a María, su madre, y las riquezas tal vez. Pero otro poco porque su carácter lo llevaba a no querer perder el tiempo. Él quería la acción. Juan Marcos, dicen los comentaristas bíblicos también, que Juan Marcos era el joven que siguió de lejos a Jesús, envuelto en una sábana el día que a Jesús lo habían capturado. Y que dice que cuando los romanos lo vieron, lo salieron a correr y él, desnudo, como Adán, salió corriendo: que no me atrapen. No hay jóvenes así acá todavía, ¿no? No, Dios nos guarde. Ese era Juan Marcos, pero ¿por qué necesitamos también tener los ojos puestos en los Juan Marcos? Porque los Juan Marcos son aquellos que no dan en la talla, pero son capaces de meter los goles. Son aquellos que aman tan profundamente que en algún momento cambian la historia. Los Juan Marcos son aquellos de hacer lo que ningún otro es capaz de hacer. Este Juan Marcos que vemos aquí, bañado de errores, y que ahora Pablo y Bernabé se estaban separando, fue el que después de algún tiempo, bajo la restauración que Bernabé hizo sobre él, es el que cambia la historia del Evangelio. Y usted va a decir: ¿cómo? Pero un muchacho que negó a Jesús, que no pudo ir al campo misionero, que Juan Marcos es capaz de hacer lo que nadie antes que él se animó a hacer. Juan Marcos escribe el Evangelio según San Marcos. Y cuando usted lo lea, el Evangelio de Marcos, se da cuenta que es un tipo distinto. Juan Marcos le gusta la acción. En Marcos usted no va a ver ningún sermón. No está el sermón del monte, pero va a ver todos los milagros habidos y por haber que Jesús hizo. Porque a Juan Marcos lo que lo cautivaba no eran las palabras, sino las acciones. El corazón de Juan Marcos estaba ligado a Jesús desde lo que él había visto que Jesús había hecho por él. Yo vengo a declarar esta palabra, pero también a profetizarle a esta congregación. Los Juan Marcos están encontrando el lugar de acción.
Abran las puertas a los Juan Marcos, porque los Juan Marcos van a transformar todo aquello que nosotros no hemos logrado transformar todavía. Vendrán totalmente tatuados, con años de adicción, con sus familias rotas, con decisiones. En las iglesias hoy están entrando chicos que fueron cooptados por las bandas narcos y que eran sicarios y están pidiendo perdón y algunos de ellos están purgando su condena en la cárcel, pero aceptaron al Señor. Y sin duda esos son los Juan Marcos, porque muchos de ellos vinieron a nuestras escuelas dominical y se fueron. Hace unos años atrás leí en el diario que a unas 3 o 4 cuadras de la iglesia tomaban una chica de 19 años que era capo narco y manejaba una banda con un nivel económico altísimo. Y cuando la nombran, yo me doy cuenta, esa chica seguramente pasó por nuestra escuela dominical. Pero los Juan Marcos van a volver. Y los Bernabé los van a abrazar. Y los Pablos los van a conducir. Es cuestión de tiempo. Por favor, no dividamos la iglesia por tener 2 ópticas distintas. Por favor, no descartemos a una generación porque haga las cosas de la manera que yo no la entienda. En mi congregación nosotros tenemos un montón de chicos que no les saco la ficha todavía, pero que son preciosos en las manos de Dios. Los Juan Marcos. Nuestro mejor evangelista en la iglesia, él ni sabe que es evangelista, pero todas las semanas me trae una familia nueva a la iglesia. Ese muchacho viene con 30 años de adicción en su vida y con un gauchito Gil tatuado en la espalda enorme. Así vino al Señor. Y todos los días me pregunta: pastor, me quiero borrar el gauchito Gil, ¿me lo borro? Y ya va a venir el momento. Te va a doler. Su vida totalmente destruida, pero una vez que conoció al Señor, que se puso a cuenta con Dios, el Señor no miró ni su tatuaje. Lo que miró era el propósito por el cual Dios lo había formado y creado. Alguien tiene que decir amén a eso. Hay cientos de personas dentro de nuestra iglesia que dicen: yo no doy en la talla, yo no puedo predicar, yo no sé teológicamente cómo hacerlo. Lo que el mundo necesita no es saber si la iglesia es milenarista, posmilenarista, si vos cuántos títulos tenés, si sabes de homilética o de hermenéutica. Lo que el mundo hoy necesita son los Juan Marcos, que le digan cuál es el camino a la salvación. ¿De qué vas a hablar? De lo que vos viste y comprobaste que Dios hizo por amor a vos. Como Juan Marcos. Por favor, Juan Marcos lo vas a poder leer hoy a la tarde si querés. Lee el Evangelio según San Marcos. Léelo y te puedo asegurar que es el libro de más acción que hayas leído en toda tu vida. No le da un descanso a Jesús. Lo sube a la barca, lo baja, lo pone a liberar a un endemoniado, lo sube a la barca, lo pasa al otro lado, lo sube a la cruz y lo baja y ya lo resucita. O sea, no le da tiempo a nada a Jesús. Juan Marcos quería la acción, lo que he visto, lo que me enamoró del Señor, es haber visto todo lo que es capaz de hacer por amor a mí. Las generaciones están cambiando y los cultos van a cambiar y nuestras formas van a cambiar. Yo de verdad, chicos, gracias por cómo me han ministrado en la adoración. Son hermosos. Hermosos, tienen una fuerza, una unción tremendo. Pero preparémonos para más. Hace unos años estaba ministrando en Córdoba un campamento de jóvenes, tal vez unos 800 jóvenes. Estaba ministrando y antes de subir a ministrar
la iglesia ahí tiene una banda de músicos impresionante, de primer nivel, una cosa impresionante. Y a mí me encanta la música, toda la vida estuve involucrado en la música. No soy Beethoven, pero tampoco soy tan sordo, Pero cuando yo estaba a lo último del salón, era un auditorio así tipo grande. Imagínense 800 pibes ahí adorando al Señor, todos jóvenes y adolescentes, los músicos acá dándolo todo, luces, humo, no sé, había de todo. Y en un momento, mientras estaban cantando, empiezan a hacer un rap. Empiezan a rapear una canción creo que es de Barak, esa Tu Hijo Soy, y empiezan a rapear, ¿no? Y empiezan a llamar a pibes para que cuenten el testimonio de su vida rapeando. Y los pibes empiezan a subir, no uno, no dos, eran como 10. Y yo ya le empecé a prestar atención. Y empezaban a contar su testimonio rapeando. Y era brillante. Ahora, en un momento, todo cambia. Y empiezan a adorar, y uno empieza a adorar como si estuviera rapeando algo. Y yo dentro mío, típico de un viejo, digo, yo, ¿en qué momento me sacaron a Marcos Witt de la iglesia? ¿En qué momento transformaron la adoración en esto? Y ahí el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿no estás preparado para los próximos años? Prepárate porque la adoración va a cambiar. No le quieras imponer una forma a una generación que viene sin formas. Yo no voy a venir a predicar de Bermuda, pastor. Si algún momento me invita de nuevo, le aseguro que por respeto a mis abuelos y a ustedes, nunca me van a encontrar de Bermuda y chancleta predicando. Pero de la generación que sigue no lo sé. Y habrá más unción o menos, va a haber la misma unción que nosotros nos animemos a transportar en ellos. Los Juan Marcos van a transformar la historia. Los Juan Marcos son aquellos que se enteraron del gran precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Juan Marcos escribe algo que dio vuelta la historia. Escribe el Evangelio según San Marcos. Y desde ese momento nunca más volvió a ser igual. Y la historia termina bien. Porque pasan los años, evidentemente la tarea de Bernabé fue exitosa. Pasan los años, Pablo estaba en Roma ya preso. Había escrito muchas de las cartas que nosotros leemos en todas nuestras reuniones. Juan Marcos comienza a escribir su evangelio y Pablo le escribe su última carta cuando se entera ya que lo están por matar. Le escribe esa última carta a su hijo espiritual Timoteo. Y le escribe la carta y le dice en su carta: Timoteo, necesito que vengas a verme. Solo Lucas está conmigo aquí. Necesito que vengas, pero por favor, no vengas solo. Trae a Juan Marcos con vos, porque hoy me es útil para el ministerio. Pero Pablo antes no daba la talla, hoy sí lo da. Y yo me imagino esa charla cuando Juan Marcos y Timoteo llegan a la casa de Pablo, que era una prisión domiciliaria. Por favor, déjeme volar de esta manera con mi pensamiento. Yo me lo imagino a ellos preparando un matecito, un cafecito, algo. Sin jamón, porque los judíos no comen jamón. Sanguchito de por medio. Me lo imagino a Juan Marcos ahora entrando, el que había abandonado a Pablo, entrando a su casa y Pablo abrazándolo, mirándolo a los ojos y diciéndole: Juan Marcos, estás hecho un hombre. Dice venir porque he escuchado todo lo bueno que estás haciendo. Juan Marcos, te pido perdón. En aquel momento todavía no estabas preparado, pero hoy te necesito al lado mío para este ministerio.
Y en esa charla, alrededor de una mesa donde estaba Lucas, estaba Timoteo, estaba Juan Marcos y Pablo, Pablo se sienta, lo mira a los ojos y le dice: ¿qué es de tu vida? Acá estoy, le dice Juan Marcos. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo. ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo un libro. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? De algo nuevo. Algo nuevo. No sé si me lo vas a entender, Pablo. No sé si lo vas a entender. Pero, ¿estás escribiendo una carta para alguna de las iglesias? No, Pablo, eso es re aburrido. Eso lo haces vos. Estoy cansado de todas las epístolas que escribiste. Yo estoy escribiendo algo nuevo. Esto va a ser revolucionario y a mi generación esto la va a transformar. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se llama? Se llama Evangelio. ¿Y qué dice? Acá yo tomé todas las cosas que he visto que Jesús ha hecho para salvar al mundo. Y Lucas del otro lado dijo: ¿tenés una copia? ¿Tenés un pendrive? Los Lucas son así. No, porque capaz que le podemos agregar algunos datos y revisarlo. ¿Me presta una copia? Sí. Y Lucas se toma de eso. Y la vida cambia, pero no solo la vida de un Juan Marcos. La vida de cientos de millones de personas en la historia cambian por la acción de amor que un Juan Marcos se animó a hacer. Quiero decirle a todos los jóvenes aquí: si mucho ha fallado, el Señor mucho sabe perdonar. Pero no te olvides nunca que tal vez hoy no das en la talla, pero mañana el propósito de Dios seguirá vigente sobre tu vida. Porque los muchos errores no será el freno. Me he dado cuenta de que el propósito de Dios es anterior a mi pasado, antecede a mis errores del pasado. Yo he sido un Juan Marcos toda la vida. A los 14 años me quise ir de misionero y no me fue bien. Me volvieron. Fallé cientos de veces, lastimé cientos de personas dentro de la iglesia porque mi corazón todavía estaba lastimado. Hay cientos de Juan Marcos que hoy están mirando su realidad y están en desánimo, diciendo: volví a caer. No puedo dejar de pensar en aquellos jóvenes que una y otra vez la culpa los tiene apagados. He escuchado en todos estos años a muchísimos jóvenes diciendo: el Señor ya se olvidó de mí. Pero la palabra de Dios dice que lo que Dios te da, Él no se arrepiente de dártelo. Irrevocable es el llamado y el don de Dios que está sobre tu vida. Me he dado cuenta que el tiempo hace madurar cosas y es restaurador de nuestras peores decisiones. Que hoy necesitas volver a encontrarte con aquel que puede cambiar el rumbo de la historia. Vengo a profetizarles en esta mañana: los Marcos se pondrán en pie. Los Bernabé van a restaurar a esos Juan Marcos. Y los Pablos van a direccionar la iglesia. Y la iglesia será de tanta influencia. No se quedarán solo con colegios, no se quedarán solo con un salón. Viene un tiempo de expansión sobre esta congregación muy grande. Hay cientos de personas que vendrán tatuados, vendrán destruidos, pero en poco tiempo esos serán los predicadores que también van a conquistar toda la nación para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Hey! Apláudale bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. La madurez se debe a una combinación de tiempo y errores. Los errores no son tan importantes como lo que aprendemos a través de ellos.
y ser eficaces, mis hermanos, no se trata de lo que logramos, sino de lo que superamos para poder alcanzar el propósito de Dios. Ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo cuándo vine, les decía a los chicos: supérense, porque esa será tu carta de autoridad delante de todas las potestades de Satanás. Satanás va a querer siempre desacreditarte y recordarte lo malo que has sido, lo mala persona, los errores de tu pasado, pero la gracia de Dios cubrió todos esos pecados, abrió puertas de oro, cerró las puertas de paja, y va Dios delante tuyo abriendo un nuevo camino de gloria. Ya está escrito en los libros de la vida. Es el tiempo de Dios sobre tu vida, tu casa, tu familia, y nuestras generaciones junto con nosotros serviremos al Rey de los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Apláudale bien fuerte al Señor. Vamos, 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 apláudale bien fuerte a Jesucristo, porque Él hace cosa nueva. Por favor, ponete en pie y alabalo a Dios. Tal vez hoy sientas que no estabas dando en la talla. Es cuestión de tiempo. Tus decisiones de hoy van a abrir puertas de gloria para tu mañana. Somos el producto de decisiones. Somos el producto de lo que hemos decidido en nuestro pasado. Hoy es tiempo de decidir para que nuestro mañana pueda bendecir a otros también. Mientras estás ahí, los chicos están tocando, te quiero contar. Hay cosas que en la iglesia no entendemos. Por ejemplo, nosotros hemos decidido apuntar todos los cañones a las generaciones. Como aquí, fundando un colegio y diciendo: vamos a apuntar a salvar a los niños y educarlos y formarlos y darle amor. Tengo uno de los mayores profetas que conozco en mi iglesia. Él no lo sabe todavía. Hoy tiene tal vez 20 años. Cuando tenía 14 años lo hemos visto nacer. Viene desde niño con su madre y su hermana a la iglesia. Y lo hemos visto hacer todas las macanas habidas y por haber en la iglesia. Perseguir a todas las adolescentes de la iglesia como un perro desaforado. Es enamoradizo el vago. Dejen de pellizcar ahí a los adolescentes. 14 años tenía él. Hace varios años atrás estoy en un culto de sábado, que es el culto más grande nuestro, y recuerdo como si fuera hoy que yo estaba ministrando y siento como que el Espíritu Santo me dice que mande a abrazar a las personas. En eso que yo estoy diciéndole a los hermanos: vayan y abracen a alguien, lo veo a este niño, a este chico con 13, 14 años, que empieza a dar vuelta para todos lados. Empieza a mirar para atrás. Él estaba sentado en este sector de la iglesia y empieza a mirar para todos lados. Y yo, como soy pastor, me doy cuenta del toque del aire espiritual y digo: este está buscando alguna de las pibas. Yo lo conozco. Este va a ir a abrazar a la Soraya. ¡Ah! Pero en eso entra, por la puerta de la iglesia, entra un linchera a la iglesia. Un linchera, y se pone en el fondo de la iglesia. Y se queda ahí paradito, y lo veo a este adolescente que deja su banco. Toda la gente empezó a abrazar a alguien y a orar por ese alguien, pero a él lo veo que sale de su banco, se da toda la vuelta y va y lo abraza al linchera. Y yo lo estoy mirando, le presto mucha atención, que el linchera queda como muerto arriba de él. Y él le hablaba, y el linchera queda ahí como suspendido. Pasa ese día. El domingo a la mañana
el vago no va a la iglesia porque no va el domingo a la mañana, duerme más que los martes. Lo veo en la iglesia y le digo, che, el sábado cuando les pedí que vayan a abrazar a alguien, te vi que vos dejaste. Ay, pastor, yo le quería comentar. Ese día, cuando usted estaba diciendo que vaya a abrazar a alguien, yo sentí como que Dios me decía que vaya a abrazar a alguien que era especial. Y empecé a ver, a buscar. Y en eso veo que entra un muchacho que no sabe el olor que tenía, pastor. Pero bueno, dije, lo tengo aquí. Pero fui, lo abracé. Lo abracé y cuando estoy ahí, yo le empecé a orar y sentí que Dios me daba una oración para él. Y ni me acuerdo qué le dije, pero ese muchacho empezó a llorar. Y en un momento no lo podíamos parar de tanto llanto. Le dije, bueno, amigo, está todo bien, ya está. Se cortó esto, ¿eh? Dale, vamos, fuerza, salí de la calle. Vamos, Dios quiere hacer algo con vos. Y me fui. Y no lo volví a ver, pastor. Ah, bueno, qué bueno. Pasan los días. Viernes estoy en la iglesia, pleno invierno. Y estábamos en una reunión de jóvenes también hermosa. Golpean la puerta, me vienen a buscar y me dicen, hay un linchera afuera que quiere hablar con vos. Bueno, voy. Cuando salgo, era este muchacho. Tenía el carrito cargado de cartón y botellas. Y me dice, quería hablar con usted, pastor. Sí, ¿qué pasó? Mire, le quiero dar las gracias. ¿Por qué? Mire, siempre yo vivo acá a la vuelta en un galpón abandonado, en el hall. Ahí guardo el carrito y duermo ahí. Ustedes me han dado alimento alguna que otra vez, pero el sábado yo vengo sintiendo cada vez que paso que quiero entrar, pero digo, estoy con todas estas porquerías, tengo un olor, acá no me van a dejar entrar, pero los porteros me dejaron entrar. Así que entré, y cuando entré el día sábado, vino un muchachito, me abrazó, y yo por primera vez en toda mi vida sentí que era libre. Yo esa noche sentí que todos mis demonios se iban. Todos los demonios que tenía dentro de mí, mire que yo sé de lo que le hablo. Y se arremanga y dice, yo tengo 7 pactos satánicos hechos. Pampashira, San la Muerte, Gauchito Gil. Cuando él decía eso, yo empecé, Señor Jesús, ¿quién te abrazó a vos? Mi teología quedó pisoteada en ese momento. Porque para mí la teología de la liberación, liberar a alguien, por lo menos alguien con 7 pactos satánicos tiene que tirar espuma, escupir bolas de pelo y por lo menos tirar 4 o 5 bancos de la iglesia, mínimo. Y nunca con un abrazo. En cambio, un pibe de 13, 14 años me cerró la boca y me hizo entender de que Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Que Dios tiene un propósito. Este Juan Marcos hoy ya tiene 20 años. Le ha tirado los perros a todas. Tiene una capacidad intelectual para ser ingeniero de la NASA. Pero me dejó la facultad y se puso a trabajar haciendo changas. Y yo le digo, pero si tenés una capacidad para ir a estudiar y andá a estudiar, vos podés ser un ingeniero, llenarte de dinero. Bueno, pastor, no me rete. La semana pasada, hace 6 meses que me viene con las uñas pintadas de negro, lo quiero matar. Él no se da cuenta que es un profeta. Que Dios lo quiere usar, que tiene un llamado. Vamos a predicar a la plaza y el pibe me evangeliza a todos los adictos y me los trae a la iglesia. Ora por los enfermos se sanan. Estaba ministrando en Misiones y me llama. En Misiones, sí, por ahí, Misiones Chaco, por ahí andaba yo ministrando. Recibo una llamada, era él. Y lo atiendo, ¿cómo andás?
pastor, usted no me va a creer, estoy sintiendo algo acá en mi corazón. Mire, al lado suyo puede ser que haya una mujer con un moño color azul en el pelo. ¿Cómo? Sí, pastor, no me pregunte mucho que no sé, pero al lado suyo puede ser que haya una mujer con un moño azul en el pelo. Me doy vuelta, vi una mujer atrás con un moño así, parecía Mickey Mouse. Y yo me empecé a preparar. Me dice, ay, pastor, se larga a llorar. Dice, su nombre es Norma. Dígale que Dios todavía piensa en ella. Por favor, pídale perdón en el nombre de la iglesia. Entonces yo, con toda esa información en el teléfono, a 1000 kilómetros de distancia, le digo de atrás, la mujer estaba de espalda viendo una cosa. Hola, Norma. Se da vuelta y me dice, sí, ¿me conoces? Yo no te conozco, pero es muy difícil de explicar todo esto. Lo que sí te puedo decir es que Dios todavía está pensando en vos. Y te quiero pedir perdón en el nombre de la iglesia. Esta mujer se larga a llorar. Y me dice, ¿de dónde me conoces? No, yo no te conozco. Un pibe está orando en su casa en Rosario y me llamó y me dijo que Dios tenía esta palabra para vos. Y ella se larga a llorar. Era hija de pastores. Sus padres habían fallecido hacía un montón de años. Y la iglesia le dio vuelta la cara a ella. Y ella, de dolor, se fue al mundo. Y hacía 30 y pico de años, casi 40 años, que no había vuelto a la iglesia porque estaba dolida con la iglesia. Pero Dios seguía pensando en ella y estaba usando un Juan Marco de uñas pintadas de negro, que lo quiero matar. Hoy lo quiero matar todavía. Hoy todavía soy Pablo. Le quiero agarrar quita esmalte y pintar, sacarle el esmalte a las uñas. Pero esos son los que harán locuras por causa del evangelio. Por favor, no limites cuando las cosas no las entiendas dentro de la iglesia, porque van a pasar cosas que no se entiendan. Pero mantenete juntos. Venía a tus pastores. Pastor, explíqueme cómo es esto. ¿Cómo es esto que los chicos vienen y toman mate dentro de la iglesia? Pastor, ¿cómo es esto? Vengan. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes no solo vivan un campamento, sino que vivan un avivamiento en la gloria de Dios? La iglesia nunca más será la misma. Gloria a Dios. Termino. Vamos a caminar como haciendo un puente generacional. Vamos a ver a los niños y a los adultos, a los jóvenes y adolescentes caminando como un solo cuerpo. Esa es la unidad del Espíritu. Vamos a levantar a los Pablo, a los Bernabé. Los necesitamos. Pero también necesitamos a los Juan Marcos que empiecen a hacer las locuras que Dios lo está llamando a hacer.